lugar, la cordial bienvenida a los usuarios de Aula Digital en Fertilidad y las primeras palabras de agradecimiento para Gedeon Richter Ibérica por habernos invitado a presentaros los highlights, lo más rescatable de lo que ha sido el último Congreso ESRE en París, y para lo cual tenemos a destacados ponentes con nosotros el día de hoy. En primer lugar, permítame presentar a la doctora Ónica Armijo. La doctora Armijo es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de La Paz. Es uno de los centros de referencia, por supuesto, en salud reproductiva en España. Ella ha centrado su labor en el ámbito de la medicina reproductiva, abordando de manera integral tratamientos de infertilidad, técnicas de reproducción y endometriosis. Ha participado activamente en estudios multicéntricos nacionales y su trabajo combina práctica asistencial y un firme compromiso también en la investigación clínica. La doctora Armijo nos brindará los highlights de la sesión del lunes 30 de junio en ESRE. Posteriormente a ello vamos a contar con la participación del doctor Moisés Moreira. Permítame presentar también a Moisés, ginecólogo especialista de medicina reproductiva en la Clínica Segreyes de A Coruña, centro también reconocido por su enfoque personalizado y de alta calidad en tratamientos. Moisés ha centrado su carrera en el abordaje integral de la infertilidad y en el diseño de protocolos individualizados. Es también para nosotros un placer contar con él el día de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a dar pase a la doctora Ónica Armijo, luego al doctor Moreira y finalmente haremos una pequeña mesa de debate. Sin más demora, doctora Armijo, la audiencia es toda vuestra. Adelante. Muchas gracias. Hola a todos. Es para mí un honor formar parte de este elenco de ponentes y que hayan contado conmigo Gedeon Richter para hacer el resumen de la R. Yo me he encargado del primer día, del 30 de junio, donde hubo muchas sesiones muy interesantes y vamos a dar paso a las mismas. La primera que me ha llamado la atención es la ponencia de la doctora Jennifer Barney, en la que nos hablaba de cómo podíamos detectar el fraude científico. Y es que ella comienza diciendo que el progreso científico depende muchísimo de la integridad de lo que hay publicado. Su grupo está trabajando activamente para mejorar la calidad de las publicaciones y disminuir el fraude en las mismas. Aquí podéis observar en esta gráfica cómo están incrementándose de forma exponencial las publicaciones, no solamente en revistas de acceso cerrado, sino todas ellas de las que están en acceso abierto. Entonces, una de las reflexiones que nos hacía la doctora era que las revistas que están sujetas a suscripción están focalizadas en los lectores o las instituciones, pero las revistas de acceso abierto están focalizadas en los autores. Además, estas revistas tienen suscripciones institucionales o individuales, las que tienen suscripción, y en cambio las otras no se requiere la suscripción. En el primer modelo, cuanto más se publica, más cuesta. Y en cambio en el otro, cuanto más se publica, más se paga por publicar en esa revista. Son revistas, las primeras, las de suscripción, que están focalizadas en la calidad de los artículos. En cambio, en las revistas de acceso abierto se está focalizando la atención en la cantidad de artículos y no en la calidad. Entonces, ella habla que existen fábricas de manuscritos científicos. ¿Y qué señales podemos detectar para darnos cuenta de que esas revistas están siendo reflejo de estas fábricas de manuscritos? Pues por un lado se ve que hay un incremento geométrico en el número de publicaciones y en los metaanálisis. También parece que está habiendo manipulaciones en las revisiones que se hacen de los trabajos por pares. En muchas ocasiones encontramos imágenes duplicadas y ella y su grupo han encontrado que existen errores que son imposibles de que hayan podido llevarse a cabo en multitud de los artículos. Ella es especialista en genes, esto es lo que ha encontrado. Entonces, nos propone que podemos mejorar pensando cada vez que leemos un artículo, que lo citamos, que hacemos una revisión, dónde ha sido publicado, que tengamos cuidado con aquellas revistas en las que hay artículos muy semejantes, muy repetitivos, con unos ratios de aceptabilidad muy altos, en las que se objetiva un alto número de publicaciones y que todo esto nos haga reflexionar si realmente la calidad de los artículos es la adecuada o no.
Entre otras de las acciones que nos propone es que nos bajemos, por ejemplo, la página de PubPeer. Yo me he metido en ella, es una página muy interesante en la que se hace como una revisión posterior a la publicación de los trabajos publicados. Y es que está haciendo un llamamiento a la investigación para hacer frente a la amenaza de todas estas fábricas de manuscritos científicos. Y la verdad que lo que parecía inicialmente una ponencia bastante tediosa, luego fue una ponencia muy, muy interesante. No sé si sabéis, pero yo estoy muy interesada en los suplementos y me ha llamado la atención esta siguiente ponencia que hubo por la mañana, en la que se hizo un ensayo clínico sobre suplementación con vitamina D, que hay tanta controversia de si es efectiva o no es efectiva y sobre todo en pacientes con ovario poliquístico. Entonces nos presentaron este estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, en pacientes con ovario poliquístico, en las que se les aleatorizó a darles 4.000 unidades de vitamina D o placebo. Y lo que se miraba era la tasa de gestación después de la primera transferencia. Pues bien, lo que se encontró es que no existían diferencias después de la toma durante 12 semanas de vitamina D en la tasa de recién nacido vivo. Pero lo que sí que se objetivó a posteriori, en un análisis posterior, es que a los 12 meses de haber recibido este suplemento sí que existía una pequeña diferencia en aquellas pacientes que habían recibido este suplemento de vitamina D, lo que nos puede hacer reflexionar que estos efectos sean beneficiosos más a largo plazo. Una sesión que me interesó mucho, que fue sobre el factor masculino, que lo tenemos muchas veces muy abandonado. Y cada vez tenemos parejas de más edad y cada vez tenemos padres de más edad. Y en este trabajo que nos presentó el grupo Eugene, nos hablaba de los efectos de la edad paterna avanzada, tanto en la tasa de aborto como en la tasa de recién nacido vivo. Y es que no queda claro cuál es la edad paterna avanzada en las publicaciones. Ellos han puesto un punto de corte a partir de los 45 años. Es verdad que está publicado en ciclos con ovocitos autólogos que la edad paterna avanzada disminuye la tasa de implantación, de fertilización, aumenta la tasa de aborto y disminuye la tasa de recién nacido vivo. Y otra de las cosas que nos preocupa bastante es que parece que puede aumentar el número de trastornos psiquiátricos e incluso de autismo en los niños nacidos de padres de edad avanzada. Pero lo que no se ha visto es, eliminando el factor ovocitario, hacer un modelo con donantes de ovocitos para ver exactamente qué tipo de repercusión tiene exclusivamente la edad paterna avanzada. Y entonces han hecho un trabajo retrospectivo de más de 1.700 ciclos de donación de ovocitos, pero con sémenes normozospérmicos, para tratar de evitar este factor masculino. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues es muy interesante porque lo que han visto es que en aquellos ciclos en los que existe una edad paterna avanzada, la tasa de aborto y la tasa de recién nacido vivo era menor la tasa de recién nacido vivo y mayor la tasa de aborto. Por lo que podríamos afirmar que el tener una edad paterna avanzada podría ser un factor de riesgo para tener un mayor riesgo de aborto y una menor tasa de recién nacido vivo. Continuando con el factor masculino, la doctora Weina Lee nos trajo un trabajo muy interesante sobre la repercusión del índice de masa corporal de nuestros varones. Revisaron más de 8.000 parejas y dividieron a los varones en varones de muy bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. ¿Y qué es lo que han encontrado? Bueno, pues lo que podemos observar en esta tabla, aquí vemos el total de los pacientes, bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad, sí que encontraron que había diferencias en cuanto a los valores hormonales, un descenso en la testosterona, así como la relación de la testosterona con la LH o con otro tipo de hormonas. También encontraron que el número de ovocitos de buena calidad era menor en aquellos pacientes con obesidad, pero en cambio no encontraron diferencias en cuanto a la tasa de gestación, de aborto y de recién nacido vivo, como tampoco encontraron diferencias en cuanto a los resultados neonatales, ni mayor bajo peso, ni macrosomía, ni parto prematuro. Ellos argumentaban que probablemente el realizar la técnica de reproducción asistida lograba superar esos déficits que había hormonales inicialmente en estos varones. Aquí también os quiero hablar de otra de las sesiones del factor masculino, de un trabajo que nos trajeron unos compañeros hindús, que me ha parecido muy interesante.
Ellos categorizaban según el origen del semen en grupo 1 a los que venían de donante, grupo 2 a los que venían de biopsia testicular, grupo 3 a los que tenían una oligoastenozospermia severa, grupo 4 a las que era moderada y el grupo 5 a los que tenían un semen normal. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, pues analizaron en más de 1.600 pacientes, en las de las cuales coincidieron unas 750, y encontraron los siguientes resultados. Encontraron que la tasa de recién nacido vivo era menor en aquellas mujeres cuyo semen provenía de biopsia testicular. Por otro lado, con respecto a la tasa de aborto, encontraron que existía un mayor riesgo de aborto si ese semen también provenía de la biopsia testicular. Y en cuanto a que la mujer desarrollara preeclampsia, encontraron que era mayor en aquellos que provenía de donante de semen o en el que existía una alteración muy severa en el seminograma. También encontraron que el riesgo de parto prematuro era mayor en aquellos que provenía de biopsia testicular o de alteración muy severa en el seminograma, lo que nos puede hacer reflexionar y dar un poco argumentos a nuestros pacientes según el origen del semen que vayamos a utilizar en nuestros ciclos de reproducción asistida. Otro de los trabajos que me ha llamado la atención ha sido un trabajo en el que se aleatorizó a las pacientes a realizar un scratching endometrial en parejas de buen pronóstico y se aleatorizaba a realizar scratch o a no realizarle scratch y se valoraba la tasa de recién nacido vivo. Recordad que son parejas de buen pronóstico y se les hacía luego una evolución, un seguimiento a estas parejas a ver si se embarazaban espontáneamente o no durante 12 meses. Se reclutaron casi 800 mujeres. Y los resultados de este trabajo de nuevo afirman, como otras publicaciones, que no hay diferencias en cuanto a la tasa de recién nacido vivo, como podéis observar en esta gráfica, en aquellas pacientes en las que se realizaba el scratch frente a aquellas que no se les realizaba. Con respecto a cómo poder mejorar los resultados de nuestras pacientes con abortos de repetición, hubo otra de las sesiones de la mañana. Os quiero contar este ensayo clínico que nos trajeron, el ensayo clínico EUDRA, en el que se realizó en pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes. Fue un ensayo multicéntrico, randomizado, doble ciego, comparado con placebo, en las que se cogía pacientes en las que habían tenido al menos 3 abortos. No se tenía en cuenta si tenían anticuerpos antifosfolípido o si tenían algún tipo de trombofilia, sí que se descartaba que tuvieran alteraciones en el útero y que los cariotipos fueran normales, y se les aleatorizó a darles hidroxicloroquina 400 miligramos al día o darle placebo. Y se mantenía esta medicación hasta la semana 10 de gestación, desde el momento en que eran reclutadas las pacientes. Inicialmente se intentó reclutar unas 300 mujeres y no encontraron diferencias en las tasas de recién nacido frente a aquellas pacientes que sí que se les había dado medicación frente a las que no se les había dado. Pero el trabajo tuvo que suspenderse precozmente porque se detectaron 2 casos de polidactilia en el grupo en el que se había administrado hidroxicloroquina. Otra de las sesiones que me llamó la atención, también para tratar de mejorar los resultados de las pacientes con abortos de repetición y endometritis, ¿no?, que es algo que está tan de moda actualmente. Entonces fue un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, se llevó a cabo en United Kingdom durante 2 años. Las pacientes fueron seguidas durante más de casi 2 años, y en las que entraban pacientes a las que habían tenido abortos de repetición y se les realizaba una biopsia endometrial y en la que se constataba anatomopatológicamente que tenían más de 5 células plasmáticas por 10 campos de aumento. Y no encontraron diferencias estadísticamente significativas frente a aquellas pacientes que les daban doxiciclina durante 14 días frente a aquellas que les daban placebo. No encontraron diferencias ni en la tasa de aborto, ni en la tasa de recién nacido vivo, ni en la tasa acumulada de recién nacido vivo. Yo aquí, haciendo una reflexión, veo algunos sesgos con respecto a este ensayo clínico,
porque son pacientes en las que no se constataba posteriormente si se habían curado o no se habían curado de esa endometritis, y además a todas, independientemente de cultivo, porque no reflejaban que se les hubiera realizado cultivo, se les daba a todas la doxiciclina. Aquí os traigo otra de las sesiones que me pareció muy, muy interesante, en las que se valoraba el impacto que tenía en las tasas de recién nacido vivo y de aborto el haber hecho un tipo de preparación endometrial o no en ciclos de criotransferencia con embriones euploides, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Entonces, es un estudio randomizado, controlado, que necesitaba inicialmente como unas 260 pacientes más o menos por rama, y en estas pacientes lo que se objetivó es que vemos en esta tabla, estas son las pacientes en las que se realizó un ciclo natural, no es un ciclo natural modificado, no se les administraba descarga ovulatoria, frente a aquellas en las que se había realizado una preparación en un ciclo sustituido, en las que se objetivó que la tasa de aborto era mayor en aquellos ciclos sustituidos, como también era menor la tasa de recién nacido vivo. Y de hecho, este ensayo clínico también tuvieron que pararlo de forma precoz porque se publicó el estudio de ZAT en el año 2023, en el que se afirmaba que existía un mayor riesgo de preeclampsia en aquellos ciclos sustituidos. Bueno, continuamos con la siguiente sesión, quizá para mí una de las más interesantes de esta jornada, sobre el endometrio fino, si nos debe preocupar o no nos debe preocupar. De esto nos habló la presidenta de la Sociedad Americana de Reproducción, Elizabeth Gisburg, y fue haciendo un repaso sobre los endometrios finos y sobre todo hizo hincapié en dos artículos. En este primero, que hace una revisión de 250.000 ciclos con y sin biopsia genética preimplantacional de los años 2019 y 2021, y en los que pusieron un punto de corte por encima y por debajo de 9 milímetros. Y en esta tabla que publicaron, bastante farragosa, como podéis ver, lo que concluyen es que la tasa de recién nacido vivo fue aumentando conforme iba creciendo el endometrio hasta 9 milímetros. A partir de 9 milímetros, ese incremento en la tasa de gestación se estabilizó. Y por encima de 9 milímetros sí que mejoraban las tasas, pero no hubo ningún grosor que superase a esos 9 milímetros. Con respecto al siguiente trabajo, que fueron resultados de más de 260.000 ciclos durante los años 2016 y 2018, nos enseñan los resultados de Jingle. Aquí lo que hablan es que se ha objetivado que grosores adecuados del endometrio están relacionados con unas tasas de recién nacido vivo a término. Y el hecho de que sean menores se ha asociado, por ejemplo, menores de 6 milímetros a una mayor tasa de aborto espontáneo. También se ha asociado el que sea menor de 8 milímetros a que tengan desórdenes ovulatorios o baja reserva ovárica o factores uterinos. El que se encontraron endometrios menores de 7 se ha asociado a esterilidades de origen desconocido, y el que estuvieran por encima de 12 se asociaba a causas de factor tubárico, que eso yo creo que algunas veces nos lo encontramos nosotros en la consulta cuando hacemos ecografías a pacientes cuya causa es un factor tubárico. En esta otra tabla, lo que objetiva es que el punto de corte referencia del que ella nos habla es aquel que está entre 8 y 12 milímetros según los hallazgos de Jingle. Y bien, y encuentra que ese sería el grosor óptimo. Recordar que son tanto con biopsia como sin biopsia, tanto en transferencias en fresco como en congelados. Pues bien, encuentra que el grosor óptimo sería en ese punto de corte y que seguía siendo muy bueno por encima de ese punto de corte. Y como observáis en esta gráfica, empieza a disminuir conforme bajamos de los 8 milímetros. Y entonces compara las conclusiones de los dos artículos y encuentra que sí que hay una asociación a menores grosores endometriales con peores tasas de recién nacido vivo, que conforme va incrementándose 1 milímetro por debajo de esos 9 milímetros vamos incorporando unas mejores tasas de recién nacido vivo. Y por último, nos dice algo que yo creo que es muy importante, que es que aunque haya endometrios muy, muy finos, se han descrito recién nacidos vivos y, por tanto, el poner un punto de corte mínimo para el cual no realizar transferencia, eso habría que sopesarlo. También nos hace hincapié sobre el trabajo de ATA del año 2023,
Esto es un trabajo retrospectivo que revisa casi 1000 transferencias de embriones euploides en congelados, ¿de acuerdo? En el que en este grupo no han hecho un punto de corte para no transferir según el grosor endometrial. En esta columna veis que han transferido con grosores de entre 4 y 6 milímetros, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12. Y como podéis ver, no hay diferencias estadísticamente significativas, solo las encuentra en los ciclos naturales en los ciclos naturales, en los que sí que encuentra que cuando el endometrio es por encima de 10-12 milímetros, sí que tiene mejores resultados. Y ella concluye, por tanto, que lo mejor es intentar tener un endometrio entre 9 y 12 milímetros, pero que sin embargo estas revisiones no han tenido en cuenta si la paciente tenía miomas o la calidad de los embriones. Pensad que los dos primeros no tenían en cuenta que fueran embriones euploides, que aquellos endometrios muy finitos, menores de 6-7 milímetros, normalmente se asocian a pacientes más mayores, con más abortos y con menos posibilidad de tener un recién nacido vivo. Y de nuevo nos vuelve a hacer hincapié que, ojo, que pueden ocurrir nacimientos con endometrios muy, muy finos. Y en otra de las sesiones posteriores que he hilado junto con esta, nos habló Baris Atta, y es que han publicado en el Human Reproduction de este mismo mes de julio la repercusión que puede tener el grosor endometrial en 30.000, es que es increíble el número, embriones euploides. Por supuesto, es un grupo, es un trabajo que han realizado de forma multicéntrica. Y entonces evalúan si el grosor endometrial puede ser predictivo en cuanto a la tasa de recién nacidos vivos, y como veis en esta curva ROC no han encontrado que sea un valor predictivo para el mismo. Lo que sí que han encontrado, y a mí esta tabla me encanta, veis que aquí refleja el grosor endometrial y aquí ven la tasa de recién nacido vivo. Bueno, pues en rojo nos mostraron los resultados que han tenido con los ciclos naturales. En azul, la tasa que han tenido según el grosor endometrial con los ciclos naturales modificados. Y en amarillo, en los que han tenido los resultados con los ciclos programados. Como podéis ver, las mejores tasas es con los ciclos naturales frente a los programados. Y entonces él asevera que cuando el revestimiento es menor de 7 milímetros, tanto en los ciclos programados como en los ciclos naturales modificados, sí que se redujeron las tasas de gestación entre un 17 y un 36% respectivamente, pero esto no ocurría con los ciclos naturales, incluso cuando el grosor era menor de 7 milímetros, lo que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Otra de las sesiones que me encantó fue la que hablaba del lismocele, que esto es algo que está ahora muy de moda. Y aunque fueron dos trabajos retrospectivos, me parecieron muy interesantes. En este trabajo, la doctora nos hace una revisión de las publicaciones que hay actualmente sobre el lismocele y que su reparación, tanto en el metaanálisis de Vitagliano como el de Busellini, muy recientes, como veis, del 24 y del 25, la reparación del lismocele, ya sea vía histeroscópica o laparoscópica, incrementaba las posibilidades de recién nacido vivo. Y el hecho de aspirar el fluido, que en muchas ocasiones nos encontramos en estas pacientes, bueno, también podía aumentar la tasa de recién nacido vivo. Pero ella hacía hincapié en que no se valoraba la tasa acumulada de recién nacido vivo. También hizo hincapié en cuál es la definición, ¿vale? Porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo en cuál es la definición del lismocele. Y parece que la mayor parte de los trabajos hacen hincapié en que sea aquel defecto mayor o igual de 2 milímetros. ¿Qué es lo que han encontrado en este trabajo retrospectivo de más de 6 años en 172 mujeres con lismocele? Han encontrado que la tasa de recién nacido acumulada no se vio afectada tanto si habían llevado una reparación como si no la habían llevado a cabo, y tanto si habían realizado una aspiración como si no la habían realizado en aquellas pacientes que tenían lismocele frente a aquellas pacientes que tenían una cesárea anterior y que no presentaban el lismocele. Os traigo también aquí los resultados del grupo de DSEUS que miraron cuáles eran los resultados neonatales de aquellos lismoceles reparados de forma laparoscópica. Los síntomas que tienen muchas de estas pacientes, en un 90% de estas pacientes tienen sangrados irregulares y muchas de ellas tienen dolor. Pues bien, lo que encontraron es que después del tratamiento estas pacientes mejoraban estos resultados, dejaban muchas de ellas de tener estos sangrados, muchas de ellas dejaban de tener este dolor. ¿Y qué pasaba con respecto a las tasas de recién nacido? ¿Cuáles eran sus tasas
de resultados reproductivos? Pues en aquellas pacientes en las que se había reparado el ismocele vía laparoscópica encontraban una tasa de recién nacido de un 62%. Y lo que es más interesante todavía, porque es una cosa que nos preocupa cuando hacemos una reparación del ismocele, es que no encontraron tasas de ectópico en la cicatriz de la cesárea, ni un mayor riesgo de placenta ácreta, ni de rotura uterina. Y luego, por último, estas dos últimas reflexiones de 2 sesiones, porque muchas veces hacemos los tratamientos a nuestras pacientes que tienen adenomiosis, que tienen endometriosis, y no sabemos cómo va a ser su evolución, cómo va a ser su embarazo, si realmente va a tener mayor o menor complicación en una paciente en la que se ha podido operar o no se ha podido operar, pero que presenta endometriosis y adenomiosis. Bueno, pues esto es una revisión de datos que tienen de los Países Bajos, de más de 4 millones de gestaciones, en las que han valorado pacientes que tenían un diagnóstico anatomopatológico o bien de adenomiosis o bien de endometriosis, y lo que valoraron era qué resultados perinatales encontraron. Pues bien, encontraron que el hecho de tener endometriosis incrementaba el riesgo de parto pretérmino, de placenta previa o de abrupción, de presentación anómala, de cesárea y de endometritis. Y si las pacientes tenían adenomiosis, se encontraba que tenían un mayor riesgo de hiperemesis, de aborto, de hipertensión durante el embarazo, de parto pretérmino, de retención de placenta, de cesárea y de hemorragia postparto. Quizá esto nos debe llevar a hacer una reflexión de si estas pacientes que embarazamos con endometriosis y adenomiosis deberían ser llevadas en una unidad de alto riesgo. Y también dentro de esta preocupación os muestro los resultados de esta revisión que hicieron en más de 90.000 pacientes, es increíble, de una población americana, en aquellas pacientes que presentaban miomas intramurales. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues os lo he resumido porque las tablas eran imposibles de visualizar. Encontraron que aquellas mujeres que tenían miomas y que se embarazaban presentaban un mayor riesgo de hipertensión gestacional, de preeclampsia, de eclampsia, pero también tenían un mayor riesgo de diabetes gestacional, de parto pretérmino, de rotura prematura de membranas. También tenían un mayor riesgo de placenta previa, de desprendimiento prematuro de placenta, de chorioamnionitis, un mayor riesgo de parto por cesárea, pero también un mayor riesgo de rotura uterina y de necesidad de realizar una histerectomía durante el parto. Y también encontraron que tenían un mayor riesgo de complicación de las heridas, de hemorragia posparto y de riesgo protrombótico. Aunque esto es una revisión retrospectiva y en la que ellos mismos decían que existen sesgos, porque en el grupo de pacientes que tenían miomas frente al que no tenían miomas, encontraban que las pacientes que tenían miomas tenían mayor edad, un índice de masa corporal más elevado, un mayor uso de fecundación in vitro, mayores tasas de etnia negra y asiática, que sabemos que la raza negra tiene un mayor número de complicaciones de hipertensión, que muchas de estas pacientes ya partían con hipertensión crónica o con diabetes pregestacional y también de gestaciones múltiples. Lo cual nos puede llevar también a una reflexión de que si nosotros vamos a embarazar a pacientes con miomas, que esto puede tener una repercusión en sus resultados obstétricos. Y esto es todo lo que os quería contar en los resúmenes de este día. Muchas gracias por vuestra atención.